Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir con Génesis 15, el versículo 7. Génesis 15, 7, estábamos con Abraham. Abraham estaba eh, conversando con Dios, con la palabra del Señor. Y vamos a ver, nos quedamos en el versículo 7. ¿Ok? Y ya Abraham, ya sabemos que le pidió un hijo, estaba un poco triste y Dios le ha confirmado que sí va a tener un hijo. No solamente eso, sino que le va a prometer algo más. Seguimos. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y las hojeaba Abraham. Y fue que poniéndose el sol, cayó sueño sobre Abraham, y aquí que un temor, una oscuridad grande cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y le servirán, y serán afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y hubo una oscuridad y he aquí un horno de humo y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, al Cineo y al Ceneseo y al Cadmodeo, al Eteo y al Fereceo y al Rafeo y al Amorreo y al Cananeo y al Gergeseo y al Jebuseo. Entonces, amigos, lo que ha pasado ya no solamente Dios le ha prometido que sí va a tener un hijo, y no solamente que va a tener un hijo, sino que va a tener mucha descendencia. Y ahora le ha prometido esa tierra de Canaán, para su descendencia, para siempre. ¿Ok? Ahora, al último lo que leímos fue los nombres de los pueblos que viven ahí, que vivían ahí en esas épocas, ¿no? En esa tierra vivían en esas épocas, pero Dios, que es el dueño de toda la tierra, le va a dar esa tierra a la descendencia de Abraham para siempre. Ahora, todo esto eh, ¿qué le dijo Abraham? ¿Cómo conoceré que esto va a ser cierto? Y Dios le dijo, la palabra de Dios le dijo, que agarre una becerra, un carnero, un macho cabrío y una palomita o dos palomitas y que las parte en dos, ¿no? Y que ese iba a ser. Ahora, eso es algo extraño, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero hay una explicación. Y voy a ir a, hay una traducción, o sea, es la Biblia, pero no es esta misma traducción que yo leo, es otra traducción que la verdad la traducción no me gusta mucho, pero me gustan las explicaciones porque es una Biblia que tiene notas de estudio. Entonces no es que estoy usando las palabras de la Biblia con las palabras, sino las explicaciones que tiene esta traducción que es muy buena y que nos va a ayudar a entender eh, esta cosa, este pacto de tres, que tenía que partir estos animales por la mitad y entonces, y después como que Abraham se quedó dormido, entonces como que uno no entiende, ¿no? Entonces esta es la parte. Vamos a, aquí está Abraham, le está preguntando al Señor, el Señor le está diciendo que tome la cabra, el carnero y una tórtola o un palomino, ¿no? Entonces Abraham llevó, ¿no? Estos animales, los partió por la mitad, puso una mitad frente a otra y no partió las aves. Y bueno, venían pájaros así, depredadores, y Abraham los espantaba, ¿no? Entonces empezó a anochecer y Abraham se quedó dormida. Déjame ver si aquí está la nota, creo que ya la pasé. Oh, aquí está, ya la pasé. Miren lo que dice acá. Esta es una explicación, ¿ok? Esto no es la Biblia, esto es una explicación de
cómo era en esas épocas, los acuerdos, los contratos, que hacían dos partes. Entonces, estos animales son los elementos necesarios para la celebración de una antigua ceremonia que tenía lugar cuando se concertaba un pacto. Entonces, cuando dos personas hacían un pacto, partían un animal en dos o varios. En este caso, Dios le pidió uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos? Eran, bueno, eran tres animales grandes y uno o dos pajaritos, ¿no? Eran eh, eh, tres, cinco animales en total, ¿no? Pero el pajarito no lo partía en dos, sino los tres animales grandes sí lo tenían que partir en dos. Entonces, los animales sacrificados se partían por la mitad y los contratantes pasaban entre las dos mitades pronunciando un juramento o una fórmula de imprecación. Los animales partidos por la mitad eran a su vez el símbolo de la suerte que ellos mismos correrían si faltaban al compromiso contraído. Ahora, aquí da un versículo de Jeremías 34 porque ustedes pueden revisar si quieren, pero no es necesario. En Jeremías 34, 18, 19 también hay algo parecido. Entonces, lo que le pidió Dios era como un contrato, era un acuerdo, un pacto, y los contratantes pasaban entre las dos mitades. eh, los contratantes pasaban entre las dos mitades, o sea, estaban los dos, las mitades así, las mitades frente a frente, y los contratantes iban entre las mitades y hacían como un juramento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Ya leímos que Abraham hizo todo bien, todo puso los cestos, debe haber estado cubierto de sangre, la verdad, ¿no? Hizo todo, tenía todo listo y estaba esperando, esperando y que no sé si Dios se demoraba, pero bueno, no, estaba esperando hasta que vinieron unas aves tipo águilas, falcones, esas aves que comen cuerpos muertos, ¿no? Y Abraham empezó a espantarlas y ya espantó y estaba ahí y como que se quedó dormido, ¿no? Pero era un estado como que dormido, pero así, parece extraño la manera que lo ponen. Y lo que he escuchado en un estudio es que era así como un estado como, estaba dormido como que si, no drogado, pero así como que si estuviera una fuerza muy grande encima de él para que esté dormido, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, como que Dios lo hizo dormir así pesadamente. ¿Por qué? Porque era todo como una visión, ¿no? Una visión de Dios, obviamente, nada rara. Entonces él se quedó dormido y ¿qué hizo Dios, amigos? Yo pienso que Dios apareció como dice, una antorcha de fuego y Dios agarró, o sea, estaban los sacrificios ahí, la mitad, mitad, mitad. Dios solo pasó por las mitades y se dio la vuelta. O sea, en otras palabras, Dios solo asumió la responsabilidad del contrato. O sea, era para que, supuestamente era para, o sea, no era, era para que las dos partes, como dice, ¿vieron cómo dice ahí? Que las dos partes tenían que pasar por las mitades, las dos partes, ¿no? Los dos lados del contratante tenían que pasar ida y vuelta. Pero Dios hizo que Abraham estuviera como dormido y Dios solo pasó por las mitades asumiendo toda la responsabilidad del contrato, amigos. Entonces, en otras palabras, Dios hizo todo y Abraham no tenía que hacer nada. Y esa es la manera que lo veo yo. Y no solamente que lo veo, que está, ¿no? Porque miren, vamos a ver, miren lo que dice acá. Dice, aquel día hizo el Señor pacto con Abraham. O sea, el Señor hizo pacto con Abraham. ¿Entienden? O sea, me parece, si no, diría el Señor y Abraham hicieron pacto, pero dice que el Señor hizo pacto con Abraham. O sea, el Señor asumió toda la responsabilidad de que va a tener un hijo, de que le fue contado por justicia esto de creer en la palabra del Señor y que esa tierra iba a ser de su descendencia. Eso hizo Dios. Y lo mismo, amigos, hizo Dios, es igual lo que hizo Dios, Jesús, la palabra de Dios que está ahí, ya vieron, la palabra de Dios está ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis. Cuando Él dio su vida en la cruz,
por nosotros. Él hizo todo el trabajo, Él hizo todo, 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 todo. Él derramó su sangre, todo en la cruz. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en su sacrificio, creer en Él que es Salvador, que nosotros somos pecadores y que eso nos da vida eterna. Su sacrificio, creer en su sacrificio tan grande, nos limpia de todos pecados y nos da vida eterna. Y esto está acá, lo vamos a ver en la Biblia. ¿Okay? Porque eso es, Dios hizo todo el trabajo, amigos, Dios hizo todo el trabajo. Nosotros solamente tenemos que creer, creer, creer y obedecerle y amarle y aceptarle como nuestro Salvador. Aquí está. Vamos a ver primero el de Romanos, ¿ok? Y después el de Mateo. Ojalá que no los tenga hinchado con Romanos, pero Romanos es tan. Todos los libros de la Biblia son importantes, pero... Ok, Romanos, vamos a leer un poquito. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, todo el ser humano, todos excepto Jesús, ¿no? Jesús es Dios. Todos hemos pecado, amigos. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el Cristo. O sea que por gracia tenemos salvación en Jesús. Por la gracia de Dios. ¿Nosotros hemos hecho algo por merecerla? No, nada. Es gracia de Dios, al cual Dios ha propuesto por aplacación mediante la fe en su sangre. ¿La fe en qué? En su sacrificio, amigos. Su sangre es lo que nos limpia. ¿No? Parece raro porque la sangre, ustedes saben, es todo rojo, pero su sangre, su sacrificio nos limpia de nuestros pecados. Para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo. O sea que Él es el justo, amigos. Jesús, Dios es el justo y Él nos hace justos. ¿Entienden? Ahora, yo agarré una parte de acá de Mateo que está bonita. Miren cómo dice que los justos, Él nos hace justos. Nosotros no somos justos. Jesús es justo y nosotros al aceptar su sacrificio nos limpia y nos hace justos. Entonces voy a leer esta parte para que vean que sí, o sea, los únicos que van a estar con Dios, los únicos que van a estar con Dios en el cielo, en la presencia de Dios, son los justos. Miren lo que dice aquí. Esto es en Mateo. Dice, aquí es una parábola del trigo y la cizaña y está hablando cómo va a ser al final, ya al final, cuando ya después del anticristo, después de Armagedón, y ya haga la separación entre ovejas y cabritos, ¿no? De manera que como es escogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. O sea, cuando ya el fin, sea el fin, ¿no? Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos, miren cómo dice Jesús, Dios habla de aquellas personas que son salvas, justos, pero justos porque son justos, no, justos porque Jesús, ya vieron en Romanos, Jesús, el justo, nos hace justos a nosotros cuando creemos en su sacrificio, en su sangre, recibimos su sangre, ¿entienden? En su sacrificio, creemos en su sacrificio, entonces Él nos hace justos. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, amigos, ahí está. Yo sé que lo digo todos los días, pero para eso hago estos videos. Eso es, creer en el sacrificio de Jesús. Ya Él hizo todo, así como con Abraham que hemos leído. Dios fue el que pasó por los cuerpos, las mitades de los cuerpos. Él solo, en forma de antorcha de fuego, pasó ida y vuelta. Él asumió toda la responsabilidad de Abraham. O sea, Abraham no, o sea, Dios, yo creo que le puso ese sueño al propósito, ese sueño especial, porque era también una visión, pero Dios asumió todo eso. También Jesús, Dios, la palabra del Señor, asumió todo en la cruz. Nosotros lo único que tenemos que tener es creer, así como Abraham creyó en la palabra del Señor y le fue contado con justicia. Si nosotros creemos,
Si nosotros creemos, ojalá que no se haya cortado, si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, pero creemos, nos arrepentimos y le aceptamos con Salvador, que esa su sangre nos limpia de todo pecado, de todo mal. Tengo otra, tengo otra lectura, pero es cortita, no sé, esto es lo último, sí. La verdad que yo no quiero hacer estas cosas largas, pero a veces se me va, trato de, y se va la hora. No, ya leímos lo de Romanos. Estoy mal en la cabeza, ya leímos todo lo de Romanos, amigos. Entonces, pasa es que cuando preparo esto, salen varias opciones, van a pensar que estoy loca. Ya leímos, así que ya está. Confiar, amigos. Disculpen, disculpen la confusión. Lo único que tenemos que hacer es confiar en todo el trabajo que ya hizo Jesús en la cruz, así como Dios hizo todo el trabajo para Abraham en el contrato, en el pacto. Abraham no caminó, solamente Dios caminó ahí en el contrato con Abraham para su hijo y la tierra. Y hasta ahora, amigos, hasta ahora, aunque no lo crean, Dios protege a Israel. Van a decir, no, pero se ha pasado esto, otro. Van a ver, pronto van a ver cosas más serias que van a pasar en esos lares y Dios va a salir, dar la cara por ellos. ¿Ok? Bueno, eso ya es otro tema. Ojalá, como ya les dije ahí en todo el mensaje, consideren la salvación de Jesús. Si no la han aceptado, si lo han aceptado, bien, tenemos que seguir siendo fieles y obedientes, y si no, consideren su salvación.